Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial para los que están de manera presencial hoy en la Flaxo Argentina. Es un día en Buenos Aires especialmente complicado para trasladarnos, especialmente complicado para movernos. Han dado asueto en todas las oficinas públicas. Así que muchas gracias en particular a los que presencialmente nos acompañan hoy, este jueves a las 5 de la tarde. Y también nos acompañan de manera a distancia muchos de los alumnos de la maestría en propiedad intelectual de la Flaxo Argentina, así que muchas gracias también a ellos que nos han venido acompañando desde ayer al mediodía, una jornada y media que ha sido larga también para ellos. Esta mesa de cierre es sobre el escenario y las negociaciones internacionales, en particular en las relacionadas a propiedad intelectual, obviamente, y es realmente, yo considero, una mesa de lujo la que tenemos hoy, porque tenemos a dos participantes directos. Así que déjenme a mí solamente hacer una pequeña introducción sobre negociaciones, y después vamos a tener la palabra de Vanessa Lowenstein. Ella es abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en propiedad intelectual y nosotros la conocemos especialmente porque es nuestra profesora de negociaciones internacionales de propiedad intelectual en la Flaxo. Y a mi derecha está Gastón Pavlopoli. Él no es abogado, pero ya casi habla como uno. 2 años después de estar en las negociaciones, ya casi parece un abogado, discute comas, puntos, elige palabras, maravilloso. Pero Gastón trabaja en el Ministerio de Salud, entonces su tema de trabajo es sobre todo propiedad intelectual y acceso a la salud en las negociaciones internacionales. Mi nombre es Valentina Delich, yo los conozco a muchos de ustedes, pero no a todos. Soy profe también de la maestría en propiedad intelectual y e investigadora de la casa. Entonces, haciendo un breve repaso de la dinámica que tienen las negociaciones internacionales en propiedad intelectual, muchos de ustedes ya saben que esa dinámica es tal vez distinta a la dinámica que tiene la propiedad intelectual a nivel nacional, en el sentido en que muchas veces a nivel internacional nos encontramos con países que tienen posturas a nivel internacional que son mucho más estrictas que tal vez las políticas nacionales que ellos tienen de propiedad intelectual. Y eso genera cierta perplejidad entre todos los que hacemos propiedad intelectual, que se verifica en el escenario internacional, y nos encontramos con que a veces cuando rechequeamos cómo es la situación nacional de determinados actores, nos damos cuenta que no son tan estrictos o tan restringidos o sus posiciones en propiedad intelectual no son necesariamente tan duras como lo que practican a nivel nacional. Y eso me parece que es una característica propia de la propiedad intelectual. La otra característica propia que tiene la propiedad intelectual desde hace 20, 25 años es el haber, digamos, mutado o haber cambiado o haberse transferido de foros de negociación, ¿no? Esto ya es un lugar común iniciar hablando de las negociaciones de propiedad intelectual en lo que fue la transferencia de los temas de propiedad intelectual al ámbito de comercio, pero claramente fue un hito en la historia de las negociaciones de la propiedad intelectual. Entonces, básicamente, la propiedad intelectual es una disciplina que se internacionalizó extremadamente rápido, e inclusive cuando ustedes se fijan, los tratados internacionales de propiedad intelectual son anteriores a la ONU. O sea, básicamente todos los fenómenos que nosotros discutimos en relaciones internacionales de legalización de las relaciones internacionales, ¿no? Que ahora nos parece tan habitual que ocurre algo en el ámbito internacional y proponemos hacer una conferencia, luego una convención y luego la corte que ocupa la jurisdicción de esa convención. Este fenómeno tan habitual desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, la propiedad intelectual fue una precursora, se legalizó mucho antes, digamos, que muchas otras disciplinas del ámbito humano, y se legalizó por la sencilla razón de que la propiedad intelectual se ocupa de los intangibles, a los cuales es muy difícil colocarle fronteras, ¿no? Fronteras físicas. Así que tenemos una frontera legal, no tenemos una frontera física, tenemos una frontera legal. Así que la propiedad intelectual se internacionalizó rápido. La manera en que se internacionalizó fue a la manera tradicional del derecho internacional público,
mediante tratados internacionales que eran administrados en principio por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que devino Agencia de las Naciones Unidas desde el año 74, y la OMPI tenía una dinámica de negociación y administración de los tratados internacionales de propiedad intelectual muy parecida a la dinámica de los otros tratados internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas. Así que eran tratados cuyo puntapié inicial se daba en conferencias, tardaban años en negociarse los textos, los países lo iban firmando a medida que iban estando de acuerdo con el texto finalmente negociado, y se determinaba que después de una cantidad X de firmas o de situaciones se entraba en vigor. Y en cuanto a la observancia de ese tratado, era una observancia basada en el sistema clásico del derecho internacional público, un sistema de responsabilidad internacional by default, el del derecho internacional público, que como muchos de ustedes saben, no es un sistema demasiado estricto ni con una observancia extremada, fácilmente lograble, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, básicamente de eso estamos hablando, de acceder a la Corte Internacional de Justicia para alguno de los modos de reparación del derecho internacional público. En este marco, la OMPI encontró muchas dificultades en términos de negociar nuevos acuerdos y reglas de propiedad intelectual, así como también promover la observancia. Y es ahí donde me parece que se produce el gran cambio de la dinámica negociadora de la propiedad intelectual, que es cuando de alguna manera se decide y se logra llevar los temas de propiedad intelectual al ámbito comercial. Esto cambia completamente la dinámica negociadora en dos sentidos. La cambia en términos de las reglas sustantivas, de cómo negocio las reglas sustantivas, y las cambia en términos de cómo logro la observancia. Y en ese sentido, si ustedes piensan en términos de OMPI vis a vis, ámbitos comerciales, son claras las ventajas, desde algún punto de vista, que tiene el ámbito comercial por sobre el ámbito propio de la propiedad intelectual para negociar exitosamente estándares de propiedad intelectual. Porque en los ámbitos comerciales, en particular el GATT/OMC, yo estoy habilitada a hacer concesiones cruzadas entre ámbitos. Así que puedo negociar tranquilamente propiedad intelectual por agricultura, agricultura por servicios, servicios por antidumping, disciplinas de antidumping por subsidios, ¿no? Una amplitud mucho más grande que si yo estoy dentro de la OMPI y solamente puedo negociar propiedad intelectual. Con el agravante, o la característica, no va a ser agravante, de que propiedad intelectual es una disciplina que cruza a los países de una manera muy particular. Coloca a los productores, exportadores de tecnología de un mismo lado y a los importadores, importadores de tecnología del otro lado. Y ese cruce tan claro y tan marcado, ¿no?, en propiedad intelectual, no está tan marcado en otros ámbitos de la vida social y económica. Entonces, por ejemplo, en agricultura, yo diría que la Argentina, por ejemplo, comparte alianzas con Estados Unidos y Australia porque es un exportador eficiente de bienes agrícolas. Entonces, en el ámbito comercial, podría ocurrir que Argentina, Estados Unidos y Australia estén del mismo lado de la mesa solicitando el mismo tipo de concesiones. Eso en la propiedad intelectual no ocurre. Es un ámbito en el cual, en general, todos los países en desarrollo van a estar del mismo lado de la mesa, pero son todos importadores de tecnología, ¿no? Entonces eso le da a la negociación de propiedad intelectual en el ámbito de la ONU, de la OMPI, le pone una restricción que se libera en el ámbito del OMC. Entonces, si hubo un hito en el cambio de las dinámicas negociadoras de la propiedad intelectual, ese fue sin duda el momento, la época y la situación en la cual la propiedad intelectual dejó de negociarse en la OMPI para pasar a negociarse en el GATT/OMC. En parte, digamos, uno diría que el atractivo que tenía el foro comercial era esta posibilidad de hacer concesiones cruzadas. Y el otro atractivo que tenía el foro comercial para la negociación de propiedad intelectual era, lo que en ese momento se percibió, la posibilidad de mejorar la observancia. Es decir, la posibilidad de utilizar sanciones comerciales para lograr que alguien observara un tratado de propiedad intelectual. Como es también, habitual en la historia de las negociaciones internacionales, no es que a alguien se le ocurrió, que
digamos, qué ventajas tendría pasar la propiedad intelectual al comercio. Cuando la negociación pasó, entre comillas, de la OMPI al OMC, en los hechos esa liazón, ese vínculo, comercio, propiedad intelectual ya estaba hecho. Ya estaba hecho porque a principios de los años 70 se había reformado la ley de comercio de los Estados Unidos, se le había dado al USTR la facultad de hacer el screening, ¿no?, de los estándares de protección de propiedad intelectual de los socios comerciales norteamericanos, y se había dado la facultad de que si el USTR encontraba, después de una pequeña investigación, que el socio comercial no tenía estándares apropiados de propiedad intelectual, se podía retirar concesiones comerciales. No era exactamente una sanción, porque las concesiones comerciales que se retiraban eran concesiones comerciales que había dado unilateralmente los Estados Unidos bajo el sistema de generalizado de preferencias. Entonces ese vínculo comercio, propiedad intelectual, ya estaba en la práctica funcionando antes de que las normas de propiedad intelectual se negociaran, y lo que ese vínculo probó es ser extremadamente exitoso. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, alguna de las reformas de la ley de patentes son anteriores a la entrada en vigor de la TIC, de países tan importantes como por ejemplo Brasil. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, porque Brasil había sido objeto del screening del USTR y estaba siendo sancionado con el SGP con sanciones comerciales. Entonces, digo, es imposible no referirse a una mesa de el estado de situación de las negociaciones de propiedad intelectual en el ámbito internacional sin hacer referencia a este gran hito que fue el pasaje de la propiedad intelectual del ámbito de la OMPI / Naciones Unidas al ámbito de la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, donde claramente la negociación ahora se produce de manera de intercambio de concesiones cruzadas entre distintos ámbitos. Y eso que caracterizó en ese momento histórico a la negociación de la propiedad intelectual sigue caracterizándolo hoy. Y lo que vemos, digamos, posterior a la TIC o posterior a la firma del TRIPS en términos de dinámica negociadora, es una dinámica en la cual, digamos, una vez que se ha logrado la negociación del TRIPS, que se ha puesto en vigor a partir de 1995, evidentemente la visión sobre esas reglas vuelve a generar controversias, y las controversias son variadas y responden a se alegan causas distintas. Los países desarrollados alegan que las reglas que se lograron en el ámbito comercial y en particular de la OMC no fueron suficientes y que básicamente se necesitan reglas todavía un poco más profundas. Los países en desarrollo alegan exactamente lo contrario. Esas reglas fueron demasiado lejos y ahora habría que flexibilizarlas. Y para sumarle un poco más de condimento al escenario internacional, existen prácticas sociales que hacen tensar las reglas. Por prácticas sociales me refiero básicamente a lo que todos los jóvenes y no tan jóvenes hacen todos los días con Internet en relación al, por ejemplo, derecho de autor, a la copia de la reproducción no autorizada de creaciones que tienen derecho de autor. Así que las prácticas sociales también le agregan un mensaje a esas reglas de propiedad intelectual. Y como si fuera poco, las formas de producción de las cuales hemos estado hablando el último día y medio también tensionan esas reglas, porque son unas nuevas formas de producción que se organizan no solamente en cadenas globales de valor, como nos contaban hoy a la mañana, sino con formas de producción que, por ejemplo, importan sistemas de innovación abierta, que básicamente desafían las formas propietarias de innovación. Así que el escenario internacional en este momento es un escenario de lo más motivador para todos aquellos que estamos trabajando en el escenario internacional y en las negociaciones internacionales, porque nos encontramos que estas negociaciones sobre propiedad intelectual se siguen produciendo, se producen por supuesto una parte de esas negociaciones en la OMPI, podríamos hablar del Tratado de Radiodifusión, pero una parte extremadamente importante se siguen produciendo en ámbitos comerciales, pero no multilaterales, no donde estamos todos,
sino se siguen produciendo en ámbitos bilaterales o regionales de los tratados de libre comercio. Se siguen produciendo, intercambiando, digamos, concesiones cruzadas, y se sigue basando la observancia en la observancia general que tengan estos TLCs. Eso me parece que siguen siendo las notas principales de la negociación hoy en términos de propiedad intelectual. Dicho esto, entonces, me parece, como les decía muy al principio, que dos de los temas más sensibles y relevantes para el futuro, no solamente de la Argentina, sino en general de la región, se relacionan con dos ítems extremadamente particulares. Uno tiene que ver con la posibilidad de hacer qué espacio nos han dejado estas reglas de propiedad intelectual para implementar políticas públicas, en particular algunas políticas públicas muy caras a nuestro nivel de desarrollo, como son educación y acceso a la salud. Y en ese sentido, la exposición de Gastón me parece que va a ser fundamental para discutir ese punto nodal. Y la otra es la presentación de Vanessa. Vanessa trabaja en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tiene una trayectoria de haber trabajado también en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Economía, así que conoce no solamente muy bien las políticas científicas, en lo que hace a la propiedad intelectual, las políticas científicas, sino también en las políticas del agro y en las políticas de bienes en general, de bienes industriales. Pero en particular, lo que yo le pediría a Vanessa es si ella pudiera focalizar un poco en contarnos lo que hace en la negociación de propiedad intelectual en relación a la transferencia de tecnología, que me parece que es otra de las grandes preocupaciones en nuestros países en relación a nuestro desarrollo. Entonces, hecha esta primera introducción muy somera y muy general, quisiera pasarle primero entonces la palabra a Vanessa Lowenstein. Vanessa, ¿te parece bien 15, 17 minutos? Y la idea sería sobre todo focalizar en la negociación de propiedad intelectual en relación a la problemática relacionada a la transferencia de tecnología. Bueno. Bueno, muchas gracias Valentina por todo, por la presentación, porque aparte trabajamos juntas mucho tiempo desde lo académico y desde la práctica en las negociaciones en los distintos ministerios. Gracias Sol y Rocío, y gracias Flaxo como institución por darnos este espacio. ¿Se está escuchando ahora? Sí. Bueno, un poco hablar de temas de transferencia de tecnología que son temas aún pendientes en las negociaciones de propiedad intelectual, y digo aún pendientes porque desde hace años también en el marco de Naciones Unidas antes se trató de elaborar un código de conducta empresarial vinculado con temas de transferencia de tecnología. La negociación fue, no me voy a explayar sobre eso, pero fue larga, fue tensa y nunca se llegó a consensuar ni siquiera qué se entiende por transferencia de tecnología, que hay que ver qué se entiende por transferencia de tecnología. Y en rigor, en el momento, en todo este proceso que comentó Valentina hace unos minutos, cuando se trasladaba la negociación de temas de propiedad intelectual al ámbito comercial, una de las promesas para los países en vías de desarrollo que motivaban dar consenso para esta transferencia temática de un foro a otro con una visión meramente o netamente comercial, era, además de otras promesas como lo que contó hoy Germán Linzer, esas promesas o esos opuestos que se dan, además de las promesas de que íbamos a recibir mayor cantidad de inversiones, uno de los temas era que cuando la propiedad intelectual se proteja de manera adecuada, los países, al incrementar la protección, íbamos a recibir tecnología, es decir, el incremento de protección iba a ser como consecuencia también de un trade-off de la transferencia de tecnología. Varios años después, no solo con la existencia del OMC, sino después sucesivos tratados, bueno, además del ADPIC y el ADPIC-TRIPS, sucesivos tratados de libre comercio dieron muestra que, por el contrario, en realidad, que era una cosa casi tautológica, como una obviedad, la mayor protección lo que hace quizás es incrementar el gap tecnológico y no reducir la brecha, o lo que se te transfiere es lo que ya no te conviene o no te da como país o como empresa en realidad una ventaja comparativa, porque nadie va a dar lo que le da esa cualidad, esa ventaja comparativa en el comercio. Entonces, una estrategia en un principio, que luego, ya les cuento el final, nos dimos cuenta que
no funcionaba, no era lo eficaz que podría ser, una estrategia, por un lado, es incrementar el dominio público, es decir, brindar la menor cantidad de protección posible y cumpliendo los estándares multilaterales o los estándares establecidos en los tratados de libre comercio, cuando el sistema de protección es restrictivo, como se dice que es el de Argentina, por ejemplo, uno podría decir que a mayor dominio público, mayor en realidad transferencia de tecnología. Esto, en realidad, como consecuencia de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, un argumento posible es que el incremento de dominio público ayuda a la transferencia de tecnología, y ahora parecería ser que esa es una condición suficiente, pero necesaria, pero no suficiente. Y además, en realidad, la tecnología que nosotros queremos no es la que esté en dominio público, sino tecnología de punta. Porque la del dominio público puede ocurrir varias cosas. Una, en realidad, igual es importante utilizarla y saber cuál es y conocerla, porque es útil y ayuda al desarrollo. Pero muchas veces es tecnología que cayó en dominio público porque estuvo protegida y ya vencieron los derechos de propiedad intelectual que cubrían esa protección, o porque no es interesante comercialmente, o porque no se sabe de la aplicación práctica de esos conocimientos. Otro argumento para no transferir tecnología es que en realidad los actores sociales que tienen la tecnología son la tecnología de punta, son las empresas que son los titulares de patente. Y muchas veces en la negociación, cuando el país A negocia con el país B y el país A le dice, bueno, a cambio de un incremento de protección de derecho de propiedad intelectual, yo requiero, me parece que sería equilibrado en el marco de la negociación, que tus empresas transfieran tecnología. Entonces el país dice, bueno, pero yo no puedo transferir tecnología porque no es el Estado, son las empresas las titulares. Y en realidad ese argumento es falaz, porque en realidad tampoco los Estados son los titulares de derechos de propiedad intelectual, son las empresas los titulares, o los distintos actores, ya sea personas físicas o jurídicas, los titulares de derecho de propiedad intelectual. Lo que hacen los Estados son crear las condiciones y brindar las condiciones para que los distintos actores puedan registrar los derechos de propiedad intelectual y puedan defenderlos ante un eventual incumplimiento. Y lo mismo podría pasar con la transferencia de tecnología. Son los Estados los que pueden crear fondos nacionales, regionales o multilaterales para promover ciertas tecnologías. Son los Estados los que pueden dar exenciones impositivas o algunas cuestiones más que nada vinculados con temas financieros para promover o propiciar la transferencia de tecnología. Son los Estados los que pueden crear pools o sistemas abiertos de innovación. Son los Estados los que crean las condiciones y después los privados se pueden ver incentivados o no por esas condiciones para efectivamente llevar adelante la transferencia de tecnología. Bueno, en el marco de las negociaciones, una presentación que ya hice en Flaxo, que era una propuesta, era en realidad, nosotros en las negociaciones, me parece a mí que trabajamos al día de hoy como con dos estrategias. Por un lado, generar un estándar de transferencia de tecnología en el capítulo de propiedad intelectual. Y para eso, yo a los que están mirando de la maestría virtual, ya saben el capítulo, como se filtró la negociación en Unión Europea-Mercosur en la página de Bilaterals, uno puede consultar el texto del acuerdo. Hay una de las estrategias que está ahí porque es parte de la posición del Mercosur, es generar un estándar de transferencia de tecnología. ¿Y cómo lo generamos? Lo generamos poniendo una definición de qué se entiende por transferencia de tecnología, que puede ser más o menos abierta, más o menos específica, más o menos con distintas características, que califique lo que se considera por transferencia de tecnología. Y acá yo puse una parte, no voy a leer todo, pero la parte, lo importante era que la transferencia implica la transmisión y absorción de conocimiento concreto de manera sistemática para la fabricación de productos, la aplicación en procesos o la prestación de un servicio. Es decir, que no sea una mera transferencia, como se dice ahora en la Organización Mundial de Comercio, cuando a los países los evalúan según si cumplen o no distintos artículos. Yo no sé, ustedes saben que a todos los países nos evalúan, y hay una obligación de transferir tecnología a los países menos avanzados, y en esa evaluación la mera licencia de un contrato de marcas, de patentes, de derecho de autor o lo que fuera es considerado como transferencia de tecnología. Bueno, lo que nosotros quisimos o intentamos hacer en varias de las negociaciones es poner una definición que eventualmente ante un incumplimiento
pueda ser sancionada en el marco del mecanismo de solución de controversias del foro que se trate, ya sea el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ya sea uno con los países del EFTA, con lo que sea, porque en realidad algo que me parece que no les comentamos es que hay como formatos de tratados de libre comercio que empiezan a ocurrir. En general, los países desarrollados firman un primer tratado de libre comercio con algún país con el cual tengan una desigualdad muy grande en el poder de negociación, y en ese marco fijan un modelo de tratado de libre comercio. Y ese modelo de tratado de libre comercio luego es utilizado en las sucesivas negociaciones como, mira, yo firmé, la Unión Europea tiene este modelo, firmó con tal y tal país, esa lista de países cada vez se incrementa aún más, y ellos dicen, bueno, yo no me puedo mover de mi modelo. Si a vos te gusta, este es mi modelo para el capítulo de propiedad intelectual, y si no te gusta, bueno, como les contó Valentina, ahora que la propiedad intelectual ingresó en el marco multilateral, o en realidad en el marco de las negociaciones comerciales, lo que empieza a pasar es que, bueno, si no te gusta, viste, no vas a tener mejora en acceso a mercados agrícolas, no vas a tener mejora en servicios, no vas a tener mejora en otras cosas. Entonces, me puedo mover muy poco del modelo que yo tengo. La realidad es que ahora, por ejemplo, el Mercosur está negociando, como negocia con varias regiones, con Canadá. Acá en Canadá siempre pensamos de manera optimista que es una oportunidad para tener nosotros también un modelo de capítulo de propiedad intelectual un poco más ambicioso, flexible, moderno, y quizás que promueva todas estas prácticas de transferencia de tecnología y otro tipo de modelo de acuerdo. Entonces, por un lado, lo que se busca es generar un estándar de transferencia en el acuerdo que sea judiciable en caso de incumplimiento, y que es algo similar a lo que ya pasaba antes con el Convenio de París. Yo no sé si ustedes tienen a mano, que el Convenio de París en el artículo 5A decía que cuando una patente no se explota por el plazo de 2 años, la falta de explotación traía aparejada la nulidad de la patente. Y en la ley 111, nuestra ley anterior de patentes, nosotros decíamos que a los efectos... sí, la caducidad. Perdón. No, la caducidad de la patente. Perdón. Traía aparejada la caducidad de la patente. Entonces, la ley 111 de Argentina consideraba que la explotación, el término explotación lo definía como fabricación en territorio argentino. Entonces, la no fabricación en territorio argentino del invento traía aparejada la caducidad de la patente y la posibilidad de que cualquier empresa nacional pueda fabricar ese desarrollo en el territorio. Porque ahí lo que se consideraba indirectamente era que la localización de la tecnología en el territorio, uno de los efectos derrame o de las externalidades positivas de fabricar in situ, era la transferencia indirecta de tecnología. Por eso, una segunda propuesta, no sé cómo con tiempo, pero que yo siempre hago para los temas de transferencia de tecnología es proponer la relocalización de la utilización de la tecnología al territorio donde va a dar protección. Porque si vos vas a dar exclusividad de protección, vos le vas a dar 20 años, una reserva de mercado en tu territorio por un plazo de 20 años al titular de una patente, es hasta diría justo que como consecuencia de eso, como mínimo, no te digo que te deje utilizar el conocimiento en tu territorio, pero como mínimo que genere trabajo o se fabrique ese producto o se desarrolle ese servicio o aunque sea parcialmente, en territorio argentino o en el territorio que le dé la exclusividad de protección por 10 años porque le da una reserva de mercado. Entonces, una propuesta es empezar a hacer lo contrario de lo que hace el sistema de derecho de propiedad intelectual, que permite, a través de registros en distintos territorios, cobrar regalías que permitan a una empresa concentrar. Por ejemplo, vamos al caso de Nike, fabrica las zapatillas en el lugar más barato del mundo, pero a través del sistema de marcas, el sistema de modelos y diseños y el sistema de patentes para tecnologías que puedan tener incorporadas las zapatillas, permite a la empresa absorber todas las regalías por la explotación de esos derechos en distintos territorios. Ahora, si yo obligara a las empresas a que para absorber la tecnología tuvieran que ejercer la explotación del producto en el territorio específico como condición para obtener la exclusividad del mercado que le están dando, bueno, entonces ahí, a través del learning by doing, aprender haciendo, uno podría aprovechar la oportunidad de que las personas que trabajan en esa empresa
o que desarrollan ese servicio absorban el conocimiento, y así se generaría como una situación virtuosa de absorción del conocimiento. En realidad, hoy a la mañana, cuando hablaban del tema de agro, de semillas, derecho de obtentor, patentes y todas estas cuestiones, a mí, desde mi pasaje por agricultura, me parecía que el sector agrícola es como un nicho de oportunidad, porque a diferencia de otros sectores, en realidad la localización se produce naturalmente. Como nosotros tenemos tierras y profesionales capacitados y un instituto como el INTA y algunas otras características a nivel país que hacen que el sector agroindustrial sea como un nicho interesante explorar, y en el sector agroindustrial sí, la territorialidad es una característica muy importante, porque en realidad vienen por las características territoriales que tenemos, además de recursos humanos y otras. Es como un nicho de oportunidad para relocalizar el proceso de producción, y así se empieza a generar como una situación virtuosa, en el sentido de que la tecnología quizás se trae de afuera, pero obligatoriamente se explota en el territorio. Esa utilización en el territorio hace que quien está gestionando la tecnología aprenda esa tecnología y pueda hacer innovaciones adaptativas y hasta desarrollos disruptivos sobre esa misma tecnología que está utilizando, y ahí naturalmente podríamos empezar a utilizar como caso testigo para este proceso de transferencia de tecnología. Por otro lado, también en otras negociaciones, cuando negociamos tratados de libre comercio, podríamos empezar a pensar la posibilidad de poner requisitos de desempeño, tanto en el área de inversiones como en servicios, como en compras gubernamentales. Esto quiere decir, por ejemplo, que para proteger la inversión extranjera directa o para dar igualdad de trato a los servicios extranjeros que vienen a nuestros países, se pongan algunas condiciones y ese condicionamiento promueva la transferencia de tecnología. O en compras gubernamentales, eso que siempre se dice, bueno, igual precio se prefiere, hay mucha normativa en distintos países, mismo en Estados Unidos, el Buy American, en Argentina el Compre Nacional. Bueno, a igualdad de condiciones, si hay alguna oferta que promueve la transferencia de tecnología, se podría condicionar o beneficiar o hacer una propuesta en el sentido de que se debe elegir esa respecto de otras. Y bueno, el tema de la transferencia de tecnología, ya un poco para cerrar, es un tema, también como comentaron hoy un poco más temprano, esto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que en realidad podemos decir que más que guerra comercial es guerra tecnológica, y el cuadro que mostró Germán Linzer, como ahora China es el primer solicitante de patentes a nivel mundial, a diferencia de lo que pasaba antes, pero en realidad esta guerra comercial, que deviene guerra tecnológica y que deviene guerra por el liderazgo, ya no la hegemonía en temas de innovación, tiene su inicio, aunque sea en la esfera de las denuncias en la OMC, justamente por temas vinculados a patentes y transferencia de tecnología, donde China, de manera muy inteligente, en vez de utilizar normativa de propiedad intelectual para promover la transferencia de tecnología o buscar los huecos o las flexibilidades del acuerdo ADPIC, lo que hizo es, a través de sus normas contractuales, tiene modelos de contratos estándares de licencias. Entonces, cuando ellos licencian una tecnología para ser explotada en territorio chino, que muchos quieren que sus tecnologías se usen en China por la cantidad de consumidores que tienen, obligan a que se fabriquen en territorio chino o tengan una cotitularidad con una empresa situada en territorio chino, o esa licencia sea una cesión de patentes en vez de una licencia. Entonces así el territorio empieza a tener control de la tecnología y empieza a relocalizar esto que estábamos diciendo antes, el lugar de producción y el lugar de gestión de esa tecnología, y se hace una transferencia de tecnología indirecta. Un poco esto es lo que está la asignatura pendiente en las negociaciones internacionales, pensar un poco más la estrategia y cómo hacerla efectiva. Ideas hay, el problema siempre es cómo hacerla efectiva, porque siempre te dicen, no, lo que hay que hacer en las negociaciones, sí, es muy fácil decirlo, pero después cuando estás en la mesa de negociación, primero hay que armar un consenso nacional, que eso ya es bastante difícil. Luego hay que armar un consenso regional y bueno, finalmente eso tiene que prosperar el modelo y la negociación con este single undertaking, que a veces te sacan la cláusula ya no porque no sea conveniente en el texto mismo de propiedad intelectual, sino porque te lo intercambian por una disciplina en otro capítulo. Así que bueno, es todo un desafío y en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Volvemos con algunas preguntas después, en todo caso, de
de la presentación de Gastón, pero sin duda una de las preguntas es porque a veces la gente que por ahí no participó de negociaciones no tiene idea de la dinámica de la negociación. Entonces yo pensaba cuando vos hablabas que vos también podrías contar, bueno, cómo es la reacción o por qué hay tanta resistencia a incluir transferencia de tecnología dentro de los capítulos de propiedad intelectual. Digamos, ¿cuál es la explicación de por qué uno, si parece inocente en el sentido, definamos qué es la transferencia de tecnología? ¿Qué problema podría haber con que definamos la transferencia de tecnología? ¿Por qué hay tanta resistencia, no? Más allá de que vos señalizaste muy bien las dificultades propias nuestras en tratar de operacionalizar a veces ideas que tenemos y son muy difíciles de operacionalizar jurídicamente en un tratado. Entonces volvemos después a una ronda de preguntas. Entonces le paso la palabra ahora a Gastón Pavlopoli. Gastón, como les dije, él no es abogado, es economista, se lo vamos a perdonar. Y él trabaja en el Ministerio de Salud y su especialidad es propiedad intelectual y acceso a la salud. Bueno, muchas gracias Valentina, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un lujo estar acá. Bueno, como les decía Valentina, yo soy economista, mi nombre es Gastón Pavlopoli, trabajo en el Ministerio de Salud. Y la propiedad intelectual no es mi tema, sino que son otros temas, la economía de la salud en general, el acceso a los medicamentos, la política de medicamentos es mi tema, dentro de la cual la propiedad intelectual es un subtema muy importante. Y quiero decir con esto que en parte yo me siento atrevido al estar sentado no solo en esta mesa, sino formar parte de este grupo tan bueno que tiene nuestro país de negociadores de propiedad intelectual, de los acuerdos comerciales. Pero bueno, en todo caso para mí es una excelente oportunidad para aprender, porque realmente es un grupo de muy alto nivel. Y bueno, dicho todo esto, lo que les tengo que decir antes que nada es que lo que yo les voy a comentar en los próximos minutos no es una visión obviamente legal del tema, sino más que nada una reacción política, desde la política de los medicamentos. Y bueno, como les comentaba Valentina, nosotros tenemos una gran preocupación desde hace 2 años hasta aquí que se relanzó toda la estrategia de negociaciones comerciales, sobre los cuales, bueno, no tomamos consideración sobre cómo están siendo vistas desde otros sectores y los posibles beneficios que puedan llegar a tener para el país. Obviamente sobre eso no hay opinión, sino que la visión que les voy a compartir tiene que ver con una visión desde la salud pública y sobre las posibles implicancias que pueda haber sobre el acceso a los medicamentos y en última instancia a la salud. Bueno, las negociaciones de lo que se llama esta nueva oleada de negociaciones de tratados de libre comercio tiene la novedad de que han incluido capítulos de propiedad intelectual y donde se incluyen elementos de mucha sensibilidad para la salud pública. Extensiones de patentes, exclusividad de datos de prueba, aspectos asociados a los criterios de patentabilidad. Bueno, son varios los elementos que empiezan a jugar y ustedes lo pueden conocer muy fácilmente entrando en las páginas web de la Unión Europea o de la región del EFTA o del mismo Canadá o de cualquier región que esté negociando actualmente. Entra los acuerdos ya realizados con otras regiones y ahí están los elementos puestos en la mesa. Y bueno, son elementos que ciertamente son de mucha preocupación porque por su impacto, como les decía, sobre la salud pública, básicamente sobre el precio de los medicamentos. Y bueno, aprovechando que estamos en la academia y para dar un poco de marco de dónde surge todo esto, desde hace unos años ya, a nivel de los estados de la política sanitaria, se viene trabajando sobre un concepto que se llama cobertura universal de salud. Este es un concepto que nació en el 2005 en el plano multilateral, ¿no? En la OMS, OPS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y donde se empieza a promover el avance de un sistema de cobertura de salud en la cual empiece a crecer la población cubierta por seguros públicos, lo cual a su vez va a permitir obviamente ampliar la cantidad de servicios otorgados
y de la misma manera reducir el impacto sobre el gasto de bolsillos de los gastos en salud, donde el gasto en medicamentos tiene un lugar de importancia, ¿no? de los gastos más importantes. Bueno, esta política, porque es una política que los estados han adoptado, como les decía, surgió hace ya más de 20 años en la OMS, pero después fue repitiéndose y reafirmándose en diferentes instrumentos internacionales, ya sea declaraciones de Naciones Unidas, resoluciones de la misma Asamblea Mundial de la Salud, y hasta podemos hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, establecidos a 2030, donde uno de sus componentes es el avance hacia la cobertura universal en salud. Y básicamente la reducción de los riesgos financieros por el consumo de salud, ¿no? Bueno, este es el marco donde estamos parados. Entonces, si nosotros tuviéramos una balanza inventada, pondríamos que a un lado está el avance de la CUS, es una política activa de los gobiernos, o sea, todos los países de la OCDE dicen que tienen cobertura universal de salud, que la han logrado. Bueno, los países de Sudamérica estamos trabajando hacia ese objetivo. Y del otro lado de la balanza tenemos el avance de los derechos de propiedad intelectual. Que bueno, esta internacionalización de la propiedad intelectual, que digo, creo que no digo nada nuevo si digo que surgió a modo de reflejo de una necesidad de los países desarrollados de proteger a ciertas industrias locales, innovadoras. Esa internacionalización naturalmente tiene consecuencias sobre nuestros mercados y sobre nuestro acceso. Cuando fue el acuerdo ADPIC, hay ciertos autores que dicen o que plantean la hipótesis de que hubo una especie de principio de equilibrio, de balance, porque al tiempo que avanza la protección de los derechos de propiedad intelectual y se mundializa, se internacionaliza, se contemplan flexibilidades y márgenes de acción, ¿no? Bueno, y eso es un capital que nuestros países han sabido cuidar, defender en su momento, y hoy en día, por ejemplo, se refleja en, por ejemplo, en las directrices de patentabilidad que tiene Argentina. Yo solamente traje algunas filminas para ir graficando algunas ideas. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en este tiempo, estudiamos las pidiendo disculpas a los que realmente entienden del tema, hicimos la tarea de revisar 18 legislaciones nacionales de propiedad intelectual, a partir de lo cual armamos este cuadro comparativo que nos permite tener un estado de situación estamos hablando de farma, ¿no? Sobre un conjunto de ítems, sales, ésteres, polimorfos y demás. Si los países en sus legislaciones nacionales, ¿qué criterio emplean para patentarlos? Si son patentables, no son patentables, o si hay algún gris. Bueno, esto nos indica que la región, como región, ha adoptado un criterio que podría ser considerado riguroso, ¿no? Si fuera comparado con los criterios de patentabilidad que uno podría encontrar en Europa o en Estados Unidos mismo. Bueno, este es uno de los elementos que en la actualidad están puestos sobre la mesa de las negociaciones y que, bueno, las implicancias de estos acuerdos podrían básicamente hacer modificaciones en estos criterios y obviamente las implicancias sobre el mercado de la salud, bueno, están a la vista. Nosotros, para tener una idea del impacto que esto podría tener, hicimos algunos estudios y a su vez la región ha realizado algunos estudios, porque uno puede decir, y por eso les decía, yo hablo de la política de los medicamentos, uno puede decir, bueno, esto tiene implicancias graves, no lo aceptamos, y básicamente esa es la posición del Ministerio de Salud, que ha mantenido de manera sólida y sostenida desde hace 2 años hasta acá, con bueno, todas las estrategias que se pueden llegar a implementar en estos ámbitos. O sea, nuestra postura es la de establecer nuestras líneas rojas y establecer con claridad, desde el punto de vista de la salud pública, que no es posible de aceptar. Y aquí sin grises, o sea, sin posibilidad de negociación. O sea, no es posible por el impacto que esto tiene, porque además la
la posibilidad de entrar en una posible negociación, flexibilizar esta posición y llegar a algún lugar en el cual se cede un poco, pero no tanto, y nos quedamos, entre comillas, cómodos, no sería un buen escenario. De hecho sería un bastante mal escenario para nosotros, porque eso abre la puerta a que el tema se siga discutiendo, y lo que no me sacaron ahora lo van a lograr en un tiempo más, porque esto tiene una dinámica que hoy en día es muy rápida. O sea, uno está negociando con una región y inmediatamente tiene que negociar con otra región, y inmediatamente con otra región, y si uno cierra un acuerdo con una región, al otro día va a estar negociando con otra región, y esa otra región algo más también va a querer. Entonces hay que ser muy consciente de que uno no se puede presentar una posición de, bueno, podemos negociar estas cosas, porque una vez que entramos a negociarlas, esto no se detiene más. Y bueno, como les decía, perdón, pero voy a saltar algunas filminas. Esto tiene que ver con... Yo decía, hay un impacto. Bueno, ustedes me preguntaron, ¿y ustedes lo cuantificaron este impacto? Sí, lo cuantificamos a través de algunos estudios de casos. No solo Argentina, Brasil también hizo estudios, Colombia hizo estudios, y la verdad que el impacto es grande. Ahí están, por ejemplo, los principales hallazgos hay algunos estudios que se hicieron en los últimos 2 años a nivel regional. Y por ejemplo, para dar un caso concreto, en Argentina nosotros estudiamos 10 principios activos que forman parte del Vademecum, del programa de SIDA. El programa de SIDA en Argentina maneja SIDA y hepatitis. Y si nosotros, por ejemplo, aceptáramos 2 de las cláusulas que nos están solicitando, o sea, las contrapartes, nuestro impacto sería para esos 10 principios activos, de 60 millones de dólares anuales adicionales en términos de necesidad presupuestaria, lo cual equivale a un 50% del presupuesto del programa de SIDA y a un 2% del Ministerio de Salud. O sea, se dan cuenta que hablando solamente de 2 cláusulas, ya el impacto sería, desde el punto de vista presupuestario, y más en un contexto de restricción presupuestaria, insostenible. O sea, la realidad es que seguramente el programa de hepatitis no podría seguir adelante. ¿Y por qué les digo el programa de hepatitis? Porque, por ejemplo, gracias a nuestras directrices, volviendo a la filmina anterior, nosotros hoy en día tenemos, voy a dar un ejemplo, que es un medicamento que es muy notorio en el último tiempo, porque es realmente un avance, ha logrado un avance muy importante, que es el medicamento Sofosbuvir, que es un medicamento que se emplea para la hepatitis C. Hace 4 años la hepatitis C, existían esquemas de tratamiento en base a interferón que tenían efectividades del orden del 50-60% con muchísimos efectos adversos. Eso significa que el 40-50% de la gente se moría. Hace poquitos años aparece al mercado un nuevo producto con base en Sofosbuvir, que es Sofosbuvir es la droga base, el principio activo, que demuestra una efectividad del 98%. O sea, se curan casi todos. ¿Qué pasa? En Europa, en Estados Unidos, el tratamiento completo, que son 48 semanas de tratamiento, cuesta $80.000. O sea, ¿alguien podría pagar $80.000? Yo no puedo. En España, en Europa, cuesta $50.000. Bueno, en Estados Unidos y en Europa hay patentes de este producto. En Argentina no hay patente, porque con base en las directrices de patentabilidad no cumplió los requisitos, porque básicamente no fue una novedad, sino que el Sofosbuvir, bueno, esto se necesitaría un químico que lo explique mejor, pero es un análogo. O sea, se obtiene por procedimientos análogos de algo que ya existía. Entonces no se le otorgó la patente. En Argentina hoy tenemos medicación con base en Sofosbuvir que cuesta el tratamiento completo $4.000. O sea, ya ven la diferencia entre $80.000 en Estados Unidos y $40.000 en Argentina. Y aún así es caro, porque en India sale $100 el tratamiento completo. Digo, bueno, o sea, no estamos en el mejor de los mundos, pero estamos en un muy buen mundo. O sea, eso le permite al Ministerio de Salud hoy en día tener una política activa de tratamiento de personas con hepatitis C en estadios avanzados. Si nosotros pudiéramos acceder a versiones genéricas del orden de los $100, estaríamos erradicando la hepatitis C
de Argentina, y si el mundo accediera a este tratamiento indio, se erradicaría del mundo, porque algo que me han comentado los médicos es que la hepatitis C tiene una característica que es que vive dentro de las personas, no está in vitro, aislado in vitro. Entonces, si se erradicara de la enfermedad de la gente, se erradica la enfermedad del mundo. Bueno, no la estamos erradicando por una cuestión de precios, no de existencia del producto. Y ese es el gran problema de estas negociaciones comerciales, que nos están pidiendo, por ejemplo, que el sofosbuvir sea patentable. Y así como el sofosbuvir, hay drogas que hoy en día están saliendo al mercado que tienen costos promedios de $500.000 anuales. Bueno, la seguridad social, les digo, está quebrada. O sea, no puede hacer frente a los 4 o 5 casos que tiene de enfermedades que necesitan ese tratamiento. Entonces, este es el desafío al cual nos enfrentamos como estados. No es un desafío solo de Argentina, es un desafío del mundo, sobre todo el mundo en vías de desarrollo, pero también es un desafío del mundo desarrollado. Porque si ustedes repasan, por ejemplo, las noticias de la misma Unión Europea o del Parlamento Europeo, van a encontrar que hay muchas señales en este sentido. La Unión Europea hizo un estudio, la Comisión Europea hizo un estudio hace unos años, donde estimó las implicancias presupuestarias que en Europa produjo el indebido uso de patentes en palabras de la misma Comisión Europea. Bueno, ellos estimaron que el retraso de ingreso de medicamentos genéricos al mercado por este evergreening en las patentes, patentes que van reverdeciendo, entonces impiden el ingreso de los genéricos. O sea, la necesidad presupuestaria para la Unión Europea fue de 3.000 millones de euros durante un periodo que va entre el 2000 y 2007. Y más recientemente el Parlamento Europeo, en 2017, emitió una resolución donde básicamente hace un llamamiento a que no se retrase el ingreso de medicamentos genéricos al mercado. O sea, los europeos están teniendo también problemas con el precio de los medicamentos, no solamente un problema de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, los europeos tienen un nivel de PBI, de producción, que les permite por el momento socialmente hacer frente a muchas de estas necesidades. Nuestros países están en una situación mucho más débil en ese sentido y por lo tanto no es tan fácil hacer frente a estas necesidades. Bueno, entonces ese es el lugar que hoy en día nos toca, es el espacio en el cual nos estamos desenvolviendo, que tiene que ver con estas negociaciones comerciales. Como decía Valentina, es realmente muy interesante vivir estas negociaciones, porque se aprende mucho y bueno, y está la posibilidad también de construir algo nuevo. Pero bueno, también el riesgo es grande porque básicamente esta necesidad de avance hacia los ALPIC Plus está puesta sobre la mesa, y es importante entonces tener un seguimiento muy apropiado para que esto no avance. Y finalmente, como para hacer bueno, muy chiquito, nosotros hicimos también, porque también el otro argumento que un poco Vanessa decía es: ustedes avancen hacia los ALPIC Plus, que las inversiones van a llegar al país. Bueno, nos pusimos a cruzar algunas variables para ver qué tanto de cierto había en esto. No son relaciones lineales, lo cual sería ideal tener estudios econométricos, pero ya poniendo algunas variables en estos ejes, podemos ver que en verdad no hay una relación. Nosotros, ¿qué hicimos? Construimos un índice de PI en base a los criterios de patentabilidad y asignamos una puntuación arbitraria. O sea, más puntos al que tenía criterios más flexibles o más amplios de patentabilidad, menos puntos al que tenía criterios más rigurosos de patentabilidad. Y ese índice, que ahí va de 51 a 26, pero eso es arbitrario, uno podría convertirlo de 0 a 1, es una cuestión de escalas. Ese índice lo cruzamos con otras dos variables, con inversión extranjera directa, según es informada por el Banco Mundial, y con el número de ensayos clínicos según país de realización, según informó por la página clinicaltrials.gov. Y encontramos que en verdad, o sea, a simple vista no encontramos una relación. Entonces, no sabemos si es tan cierto que si nosotros flexibilizamos nuestra posición respecto a los ALPIC Plus,
recibiéramos más inversión extranjera directa y las investigaciones clínicas se hicieran en Argentina o en el Mercosur. Y de hecho, el 80% de los ensayos clínicos se hacen en Estados Unidos, en Europa y en Canadá y Japón. Y no se mueven de ahí. Esto significa que es muy importante que si pudiéramos lograr que se hiciera en nuestro país los ensayos clínicos y todos estos procesos, pero eso no se logra aceptando una extensión de patentes por demora administrativa o una exclusividad de datos. Se logra haciendo otro tipo de cosas, otro tipo de políticas y generando una serie de condiciones necesarias para que eso se dé. Bueno, muy bien, sería un ideal, habría que avanzar hacia eso. Pero hay que tener claro cuál es el camino para lograr cada objetivo de política, cuál es el instrumento de cada objetivo de política. Y finalmente, también a modo de pensamiento en voz alta, un poco, bueno, esto que decía antes de nuestra política de que los Alpic Plus no avancen en nuestra región, porque bueno, eso tiene un gran impacto. Pero aprovechando que estamos en la academia, yo creo que hay cierto espacio pendiente o rol pendiente que la academia tiene que empezar a jugar, que ya obviamente me consta que han hecho mucho trabajo en este sentido, pero creo que también tiene mucho todavía para dar y para aportar a la sociedad, que es posiblemente pensar desde la academia cuál sería el capítulo de propiedad intelectual que mejor acomoda a países en vía de desarrollo como los nuestros. Me parece que eso podría ser. Hace 2 semanas me invitaron a dar a un panel en la Asociación de Economía de Salud, y también aprovechando que se hacía en la academia, también remarqué esto porque me parece que, Flaxo tiene una experiencia especial en este tema y creo que aquí hay recursos suficientes como para poder afrontar este desafío. No asiento a las otras facultades, pero me parece que por ahí sería bueno que a nivel académico se tome este desafío, porque se puede hablar de otro lugar y se pueden hacer aportes muy, muy interesantes. Y finalmente, como para terminar, también quiero hacer una mención especial o recordar que existió un grupo de expertos en investigación y desarrollo del año 2012 que emitió un informe adoptado por la Organización Mundial de la Salud, donde una de sus principales conclusiones es la de analizar la posibilidad de avanzar hacia un tratado internacional de investigación y desarrollo, que establezca un nuevo orden en lo que tiene que ver en cómo se coordina, cómo se financia y cómo se define lo que se investiga y no se investiga a nivel mundial, sobre todo desde una visión de la salud pública. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Muchas de las cosas que dijiste a mí me dispararon comentarios automáticamente. Esto que vos describías también de esta especie de carrera competitiva entre TLCs, ¿no? Que acordás una cosa en el TLC, que en ese TLC es un techo, pero que al día siguiente, cuando abrís la nueva negociación, eso es el piso de negociación. Entonces, la importancia de cuando uno abre esa negociación, sepa que eso que hoy para uno en este TLC en particular es un techo, mañana es el piso de la próxima. Y hay una carrera competitiva realmente notoria en ese sentido. También me parece que de tu presentación, bueno, vos hiciste notar la responsabilidad que tiene la academia o el papel que podría cumplir la academia, y yo creo que sí que tenés razón, que en algún sentido la academia y la sociedad civil tienen mucho que aportar, y la academia en particular en términos de documentar, de medir, de saber, de proponer, de operacionalizar, porque también es cierto que los negociadores, yo particularmente no me considero una negociadora, aunque asesoro en negociaciones, yo me sigo considerando una académica, y creo que a cada cual lo suyo. Y yo pienso que el negociador, cuando piensa en sacar adelante su trabajo, naturalmente él piensa en lo posible, porque y está bien que piense así, porque es su responsabilidad hacer lo posible. Así que un negociador naturalmente no es un soñador, un negociador es un negociador. En cambio, la academia es exactamente la lógica contraria. En la academia estamos para pensar por fuera de lo posible.
Y pensando fuera de lo posible, proponemos visiones que tal vez le ayuden al negociador a generar otras cosas. Y creo que en ese sentido, bueno, parte también me parece de la problemática de estar en un país en desarrollo es que no tenemos tal vez tanta fortaleza, tanta masa crítica en las universidades o en la academia o mismo en la sociedad civil organizada para poder articular un sistema todavía mucho más virtuoso que el que tenemos hoy para poder generar propuestas. Pero muchas de las cosas que levantaste en tu presentación me parecieron fundamentales. Muchísimas gracias. Sé que hay algunas preguntas. ¿Dónde está Sol, que tenía las preguntas? Sí, por eso, para dar lugar a la gente de virtual también. Bueno, acá Rodrigo es un estudiante de la maestría, le pregunta a Vanessa, vamos a la versión, ahí está. Si en las negociaciones se discute el idioma por el que se va a dirimir un posible conflicto sobre los temas a los que se llegaría en el acuerdo, si se acostumbra a elegir un tercer idioma en caso de que pueda negociar sobre ese tema, y si se acostumbra a incorporar cláusulas que referencien a principios para interpretar y resolver un conflicto en caso de que se produzca. Esto último lo consulto pensando en las diferencias tradicionales que informan a los países que se rigen por el derecho continental europeo frente a los que se rigen por los principios del common law. Bárbaro. No sé si alguien más de los que estamos aquí presenciales quiere hacer una pregunta. Si no, hacemos una ronda, ronda y seguimos. Espera, sí. Ya que Gastón trajo los temas que son de mi interés y de, sí, mi investigación. Ya me parecía, Sol, Perlis, que estaba demasiado silenciosa. Lo voy a agarrar aparte, porque sé que tenemos que irnos y todo eso, pero simplemente por ahí comentar un poco cómo viene el tema. Algo dijiste del acceso a los tratamientos de hepatitis C con los últimos desarrollos que hubo en la Argentina, ¿no? En relación a la posibilidad de producir medicamentos genéricos. ¿Y esos son los medicamentos de los $4.000 que hablabas o hay en mente un lote más económico a corto plazo? Y en la región en general, porque hace unos años hubo toda una movida de compra conjunta y demás que cayó, y bueno, quería saber cómo venía la mano con eso. Bueno, entonces, Vanessa. Bueno, sobre los idiomas de la negociación, los tratados que se firman luego se traducen y hay idiomas oficiales de la negociación. Igualmente aprovecho la oportunidad para decir que yo en lo personal estoy bastante enojada con lo que está pasando en la situación actual de las negociaciones internacionales por parte de todos los países del Mercosur, Argentina y el resto, porque es la primera vez desde que yo estoy en el área de negociaciones empecé con el ALCA y desde ahí estuve más intensamente o menos involucrada en negociaciones internacionales, pero nunca me pasó como ahora que toda la negociación es en idioma inglés y todos los textos son en idioma inglés. Es la primera vez desde que estoy involucrada en esto, en casi 20 años, que todo el proceso es en inglés. Eso dificulta el acceso al texto negociador por parte de los que estamos negociando y los que no estamos negociando, porque en realidad también uno le hace preguntas técnicas a distintas, no sé, esta palabra, otra interpretación. Después yo no sé el texto ese que esté en inglés, supongo que sí va a tener un proceso en el cual va a existir una traducción oficial y se va a poder revisar, pero no estoy tan segura, no sé cómo va a ser, ni cuándo va a ser, ni cómo va a estar. La verdad es que es algo que a mí me tiene bastante inquieta y en lo personal me molesta, pero bueno, también estamos en una situación de no hubo respuesta no de Argentina, sino de ninguno de los países del Mercosur, pero nunca, es la primera vez que me pasa una situación así. Luego, yo no sé cómo está el capítulo, cada uno de los capítulos de solución de controversias. Sí, en lo OMC hay un artículo que Valentina en realidad lo puede explicar mucho mejor que yo, que dice que los árbitros en la interpretación de la norma no pueden ni disminuir ni ampliar los derechos y obligaciones que fueron negociados. Así que hay algunos principios, pero más que nada del derecho internacional público y los que existen en la OMC. Yo no tengo conocimiento de los que se están construyendo, porque todavía no está cerrado, en cada uno de los textos de los tratados de libre comercio que están bajo negociación. No sé, Valen, si vos querés agregar algo a eso. La pregunta que yo te había hecho antes de por qué están resistido la inclusión de un artículo sobre transferencia de tecnología en propiedad intelectual. ¿Por qué están resistidos por el resto de Argentina, por el Mercosur o por nuestras contrapartes negociadoras?
porque tiene muchas resistencias en distintos niveles. Bueno, por nuestras contrapartes, bueno, para mí porque hay una contradicción, en realidad nosotros, lo que pasa es que se pidió lo imposible cuando se pidió proteger los activos intangibles vinculados al tema de conocimiento, entonces ahora uno está pidiendo justamente que te transfieran lo que les da ventaja competitiva y lo que se apropia, o sea, se crea propiedad sobre algo que en realidad, si vos quisieras que te lo transfieran, la naturaleza, la lógica indicaría que en realidad la no protección, aunque la no protección no es transferencia, la no protección, aunque sea, no requiere de la transferencia como una conducta activa porque ya está disponible. En realidad nadie te va a transferir lo que se apropia porque justamente por algo se lo apropia, para no transferírtelo. Entonces es algo que nunca se va a querer establecer en una negociación sobre protección de los derechos de propiedad intelectual. Lo que pasa es que ahora que estamos voy a decir una cosa, deconstruyendo el lenguaje, voy a hacer, ya que estamos en Flaxo en la academia, en realidad yo les propongo que ya no digamos más proteger derechos de propiedad intelectual versus o contra temas de dominio público, sino registrar, porque los derechos de propiedad intelectual en realidad no se protegen, se registran. Lo que se debería o debemos promover la protección es del dominio público y del conocimiento. Entonces, también uno con esto del lenguaje va repitiendo, así como en los tratados de libre comercio vamos repitiendo estructuras normativas y las vamos replicando, lo mismo con el lenguaje que utilizamos. Los derechos de propiedad intelectual en realidad se registran. Y bueno, podemos seguir charlándolo, pero Valentina ya. Después seguimos, después con el brindis. Bueno, solo para pasarle a Gastón. Bueno, da para largo si querés después también un pasillo, hablamos un poco más. Yo participé de las negociaciones comerciales, como decía, PI es una parte, pero también hay otras cosas y intenté otras cosas. En su momento participaba como representante de Argentina ante las negociaciones comerciales, las negociaciones de precios que se hicieron a nivel regional. Y te digo que en verdad hubo una ganancia en su momento, o sea, estas negociaciones no solamente su éxito tiene que ver con una compra efectivamente realizada, sino con un proceso en el cual se va bajando el precio. Y como región nosotros logramos ofertas de precios interesantes, luego procesos de negociación. Sin embargo, Argentina tuvo una situación diferente, estamos hablando siempre de hepatitis C, porque al existir en Argentina la producción de Richmond, que en su momento era el único genérico que estaba en el mercado, que salió al mercado en ese momento, no sé, salía el tratamiento completo, salía $5.000, $6.000. Eso hacía que para Argentina el precio sea aún más beneficioso que lo que estaba logrando la región en negociaciones regionales. Hoy en día en Argentina tenemos 4 productores genéricos de sofosbuvir. Los precios están en el orden de los $3.000 y pico, $4.000. Del tratamiento completo estamos hablando, ¿no? Pero por ejemplo, para que te des una idea, tengo conocimiento de que hace poquitas semanas a uno de estos productores le llegó una demanda porque hay una patente de intermediario de producción de sofosbuvir. Entonces el laboratorio que tiene esa patente, bueno, demandó a los productores genéricos y uno de ellos estaría evaluando salirse al mercado básicamente por el costo que implica el litigio. Entonces, bueno, nuevamente vuelvo a la importancia de las directrices y aún así tenemos estas situaciones. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a Gastón y a Vanessa por acompañarnos hoy en esta mesa, en el seminario. No sé si la Sol Terlizzi quisiera dar las palabras de cierre. En particular yo también quisiera agradecerles a Sol, la coordinadora académica de la maestría, y a Rocío por todo el trabajo en organizar este seminario. No, el agradecimiento. Es la primera vez que organizo algo tan grande. Sabía en lo que me metía, pero de todos modos me sorprendí por ahí algunas cosas de último momento, que un poco a lo argentino, ¿no? Las formas de comunicarnos y de hacer las cosas, que termina saliendo todo muy bien, pero bueno, estresa un poco. Yo me acostumbraré. Para el año que viene
Y además en esta semana, ¿no? Porque el estrés del estrés normal sumado a una semana tan especial como esta. Pero bueno, entonces, en primer lugar, agradecer a gente que colaboró muchísimo con este seminario, Rocío, desde lo administrativo y desde lo técnico, pero también con las virtudes tecnológicas propias de la juventud, digamos, o por lo menos de una millennial, y la difusión que llevó adelante con la inscripción y ahora también con el evento mismo, a Valen, que aunque no está ejerciendo como directora, está siempre ahí dispuesta a responder alguna consulta o ayudar con alguna cosa. Y después al trío Power que tenemos de docentes, que son Guille, Vane y Mariela, o sea, Vanessa Lowenstein, que está acá, y Guillermo Vidaurreta y Mariela Borgarello, que me mandaron mensajitos hace un ratito que tuvieron que ir. Que lo llamo de esa manera porque la verdad que son personas, dentro de todo el equipo docente que tenemos, que es bárbaro, son personas que siempre están dispuestos a brindar su conocimiento, a participar de actividades, no solo cuando se lo pedí, sino también proactivamente. Y bueno, además que me encanta trabajar con ellas y con él, así que ese es como el núcleo duro de agradecimientos. Pero como toda esta actividad transcurrió con la presencialidad, pero también la virtualidad, quería agradecer al equipo de Flaxo Virtual, acá a Matías, que estuvo con nosotras todos estos 2 días, también a Rocío, la otra Rocío, a Rocío García, que está arriba, en otra oficina colaborando, y que en un evento en simultáneo, presencialmente y virtualmente, es muy importante contar con gente que te apoye desde lo técnico, pero también desde la experiencia con otros programas y mostrarte que hay dificultades que se pueden superar y hay errores que se pueden cometer y que no pasa nada. Así que también gracias a ellos. Por último, desde luego a todos los participantes, muy especialmente quienes están todavía aquí, eso ya lo dijo Valen y es cierto, porque en un día como hoy llegar hasta el final cuesta bastante, así que especial agradecimiento para ustedes, a todos los que han venido al seminario ayer y hoy, también al workshop que tuvimos previamente para estudiantes, a los participantes a distancia, tanto a los estudiantes de la maestría, que había varios, y con los cuales estuve charlando, y también a los participantes externos que les habilitamos también el acceso y que ya nos han llegado mensajes de agradecimiento por la apertura, por haber podido participar en estos días de distintos países, distintas instituciones, y que ya nos están diciendo lo contentos que están con esa apertura. Porque un poco la idea de este seminario fue esa, promover el encuentro entre quienes están realizando investigaciones, quienes están estudiando, pero también con participantes que no tienen que ver con Flaxo necesariamente, pero que aportan desde diferentes lugares su mirada. Y también para empezar a realizar trabajos conjuntos en el futuro. Bueno, espero no haberme olvidado de nadie en términos de agradecimientos. Y las otras 2 pequeñas cosas que quería decir era que, bueno, como ustedes habrán visto, este seminario fue grabado, así que vamos a tener una linda producción audiovisual que vamos a subir en nuestras redes, en nuestra página para que la vean, previa consulta con los participantes. Y también estamos elaborando una minuta, un resumen. Una estudiante de la maestría, Yazaret Sánchez, está realizando en este momento, en estos días, estuvo registrando los componentes centrales. También vamos a hacer eso para distribuir y que tengan ese material como síntesis del seminario. Por último, entonces, invitarlos a la convocatoria del año que viene, porque ya sabemos que va a haber año que viene. Mi idea es adelantarlo un poquito para evitar las superposiciones y demás, pero más o menos para octubre va a estar nuevamente la 4ª edición, entonces, de este seminario internacional. Vayan pensando en presentar en algún paper y demás, y ya les avisaremos entonces de esto. Bueno, gracias de nuevo, y a quienes están aquí los invito y las invito a pasar al brindis acá adelante, y gracias a todos. Gracias.